Gloria a Dios, bendito sea nuestro precioso y amado y santo Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amados hermanos, amados consiervos en el Señor. Estoy haciendo este video para la gloria de Dios. Espíritu. Y voy a dedicar este video para el hermano Clay Merida, su esposa, sus hijos, para la radio Senaca Estéreo 94.1 que transmite desde San Marcos, Guatemala. Desde allí para todo el mundo vía internet predico este precioso evangelio de poder y de amor en el nombre precioso de Jesús. Este evangelio que nos ha sido dado gratuitamente, pero dice que nosotros para poder participar de la naturaleza divina de Dios debemos ser esforzados para vivir la santidad de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser santos. Santos significa ser apartados para Dios. Nuestra vida le pertenece al Padre porque ha sido comprada a precio de sangre, la sangre preciosa de Jesucristo. La iglesia toda de Jesucristo fue comprada a precio de sangre. Nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Jesús nos dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero pertenecemos a otro mundo, al mundo de Dios, al mundo sobrenatural de Dios. Nosotros no pertenecemos a este mundo que cada día nos pone aflicciones y persecuciones. Nosotros pertenecemos a un mundo sobrenatural, el mundo de Dios. Para eso nosotros tenemos que ser espirituales. Para ser espirituales tenemos que tener poder en nuestro ser. Y el poder viene por el medio del bautismo del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, antes de partir para subir arriba al cielo, desde donde Él había bajado, para sentarse a la diestra de Dios, dice, ustedes recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así me serán testigos. Y Jesús le dijo, yo les enviaré el Espíritu Santo y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros si recibimos el bautismo del Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en seres espirituales. Pero no nos podemos quedarnos sentados cruzados de brazos, asistiendo a la iglesia, yendo y viniendo y no participando de la vida sobrenatural de Dios, la vida espiritual. Dice que nosotros debemos esforzarnos para entrar en el reino de los cielos. Pablo decía que es a través de muchas tribulaciones y angustias, y persecuciones, y hambre, desnudez, es que nosotros alcanzaremos el reino de los cielos. Y Pedro le dice aquí, vamos a leer la epístola de Pedro. Pedro nos muestra por el Espíritu Santo cómo nosotros somos participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser participantes de la naturaleza divina de Dios? Nosotros ya somos creyentes, ya hemos creído en Jesús. Ahora nosotros debemos convertirnos. Toda nuestra vida pasada ya pasó. Toda la vida que viene después que hemos creído en Jesús es una vida nueva. Y en las Escrituras dice, y Pablo decía, ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. O sea que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Nosotros ya vivimos pero para Cristo. Y el mundo nos es crucificado a nosotros y nosotros somos crucificados al mundo. El mundo ya no tiene injerencia en nosotros. Nosotros ya somos seres espirituales. Pero para llegar a la plenitud de la espiritualidad, para poder vivir la naturaleza divina de Dios, es necesario que pongamos mucho esfuerzo. Y así dice Pedro en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6, 7. 6, 7, 8 y 9. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia. Dice Pedro, poniendo toda diligencia, todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer con nuestras fuerzas, tenemos que hacerlo. Por eso mismo dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y dice Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice Pablo que nosotros debemos esforzarnos para que a nuestra fe, la fe que nos ha sido dada, le añadamos virtud, que seamos personas virtuosas. La persona virtuosa es la que no se anda ocupando en las cosas de este mundo. La persona virtuosa es la que se anda ocupando en las cosas espirituales, tratando de agradar en todo a Dios, al Padre, agradando a Jesucristo y viviendo por el Espíritu Santo. La virtud es cuando nosotros hacemos de nuestra fe una bonanza con nuestros hermanos. Cuando nosotros estamos haciendo alguna clase de piedad en nuestros hermanos quizás que tengan más bienes materiales que nosotros, pero que no tienen la fe suficiente y son débiles en la fe. Entonces nosotros que tenemos fe añadimos virtud y soportamos la debilidad de aquellos hermanos que están débiles en la fe. La debilidad en la fe no es para los que son pobres y no tienen alimentos o ropas o calzados o vestiduras o la falta de dinero. La fe y la virtud es de cualquier hermano que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hermano que tenga esta virtud de apaciguar a los hermanos cuando los hermanos están discutiendo algún tema y están saliéndose del contexto espiritual. Virtuoso es aquel que pone paciencia, que pone conocimiento y dominio propio en diversas situaciones. Y dice que cuando somos virtuosos, nosotros a la virtud tenemos que añadirle conocimiento. El conocimiento viene por medio de la lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros más anhelamos, más leemos la palabra de Dios, más nos interesamos por conocer
y porque nos sean dada sabiduría para entender las Escrituras, allí es cuando Dios ve el esfuerzo que le estamos poniendo a la virtud, ese conocimiento que queremos adquirir, el conocimiento de las Escrituras, del conocimiento de lo que Jesucristo hizo por nosotros, de lo que cada uno de los apóstoles hicieron y dejaron plasmado en las Escrituras, porque todos los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, esto lo han hecho en base al conocimiento y a la virtud y al dominio propio, a la paciencia y a la piedad, al amor, al afecto fraternal y al amor. Todas estas cualidades tienen que estar en nuestras vidas. El conocimiento, si nosotros buscamos el conocimiento, el Espíritu Santo nos dará a nosotros conocimiento espiritual, conocimiento de las Escrituras. Las Escrituras nos serán reveladas por el Espíritu Santo, así adquiriremos conocimiento. Luego vienen del conocimiento, siempre nosotros vamos a tener tiempos de pruebas, de ajustes, de un lado o del otro, sea económico, sea de vivienda, sea de dinero, sea de cualquier forma, tropiezos quizás con los mismos hermanos, tropiezos con las gentes del mundo. Para eso nosotros tenemos que tener dominio propio. Al conocimiento que nosotros estamos adquiriendo le tenemos que sumar el dominio propio, dominar nuestras vidas espirituales, no dejar que la carne tome el lugar del espíritu en nuestras acciones. El dominio propio es un espíritu que nos ha sido dado y que nos da Dios cuando nosotros adquirimos conocimiento. Primero a la fe debemos añadir virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. El que pueda dominarse a sí mismo ante diversas situaciones, entre hermanos, entre las personas del mundo, cuando vengan pruebas, dificultades, cuando vengan tropiezos, persecuciones, cuando vengan faltantes de las cosas que no son necesarias a nosotros y que Dios las permite para que nosotros vayamos adquiriendo dominio propio, entonces allí es cuando nosotros podemos ejercer ese dominio propio. Ninguna de estas cosas viene por sí sola a nuestra vida. Nosotros, como dice Pablo, tenemos que ser dirigentes, o sea, nosotros tenemos que poner el esfuerzo para que todas estas cosas estén en nuestra vida. No nos podemos sentar nosotros a esperar que a la fe se le añada la virtud sola, y a la virtud se le añade conocimiento, y al conocimiento se le añada el dominio propio, y al dominio propio la paciencia. Nada de esto viene solo. Siempre nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo verdadero y constante. Y siempre estar leyendo la santa y preciosa palabra de Dios. Yo les doy como máximo un mes para leer la Biblia completa. Si nosotros ponemos diligencia en leer la palabra de Dios, nosotros en un mes tenemos que leer la Biblia completa. Y el Espíritu Santo va a añadir a nuestro espíritu este conocimiento de las Escrituras. Y nosotros le vamos a añadir dominio propio, porque vamos a tener conocimiento de las Escrituras, de todas las Escrituras, de toda la Biblia. No tomar versículos al azar como hacen muchos y vivir por 2 o 3 versículos bíblicos. Hay muchas personas que viven en base a 4 o 5 versículos de la Biblia. Eso no es ser espiritual, eso es ser cómodo, eso es no tener ganas ni deseos de ser espirituales. Eso significa que no queremos vivir la naturaleza divina, y también significa que no hay pastores y ministros que le enseñan al pueblo todos estos conocimientos
que están en las Escrituras. Porque muchas veces nosotros leemos las Escrituras, pero todo esto después tiene que alumbrarnos el Espíritu Santo, los ojos del entendimiento, para así poder entresacar de nuestro corazón la parte que le compete al Espíritu Santo para diversas cuestiones y lugares y cosas y casos que nosotros podamos enfrentar en esta tierra, siempre teniendo en cuenta de que nosotros somos personas espirituales y que ejercemos el dominio propio. No podemos pedirle a Dios, al Señor Jesús, que Él nos ejerza el dominio, porque es un espíritu de dominio propio que nos ha sido dado, pero nosotros tenemos que alimentarlo a ese esfuerzo que le hacemos nosotros para que el dominio propio esté en nuestras vidas y sea un estandarte. Para el dominio propio debemos añadirle paciencia. La paciencia, queridos hermanos, no viene sola. No se adquiere porque vos te sientes en la puerta o en tu casa y te quedes quietito y no contestes y no hables y no te muevas, no hagas nada que pueda molestar a tu prójimo o que pueda molestar a tus hermanos. Eso no es paciencia. Eso es dejar que las cosas pasen y tú no te metes en nada. La paciencia viene a través de tribulaciones, de muchas pruebas, de persecuciones, de faltantes de alimentos, faltantes de ropa, faltantes de vivienda, faltantes de dinero para pagar tus cuentas. Allí tú estás forjándote esa paciencia. Dios hace que tú pases por todas estas necesidades, inclusive vas a recibir de parte de los hermanos alguna clase de oposición, trabas dentro de tu congregación o en diferentes congregaciones, y tú querrás irte a otro lugar a congregarte porque allí en ese lugar donde tú estás nadie te entiende, nadie te da una mano, nadie te brinda lo que tú necesitas para vivir. Pero resulta ser que Dios está haciendo que tú pases por todo esto a fin de que al dominio propio le sea añadida la paciencia. La paciencia es soportar todas estas cosas: tribulaciones, angustias, soledad, hambre, persecución, desnudez, falta de dinero, falta de vivienda, que te azoten, que te vituperen, que hagan muchas cosas en contra de tu vida y que tú no levantes tu mano para contestar ni abras tu boca. Acuérdate cuando Jesucristo padeció en la cruz de Calvario. Él primeramente fue azotado, le pusieron una corona de espinas, le pusieron una capucha, le pegaron en la cara trompadas. Esos guardias corpulentos que había, de esos romanos que estaban ejerciendo poder y dominio sobre Jerusalén, le pegaban al Señor en la cara con una capucha y con las espinas puestas en la cabeza. Cuando le pusieron las espinas, se las pusieron por dos motivos. El primer motivo era coronarlo como rey de los judíos. Era una burla. El segundo motivo era el dolor que causan las espinas cuando se clavan en tu piel. Tú te clavas una de las pequeñas espinas, esas espinas de tuna o cualquier espinita chiquita, y te sientes que te vas a desfallecer y no ves la hora de sacarla de tu piel para que el dolor se alivie. Bueno, imagínate las espinas en la cabeza del Señor. Y con todo esto el Señor no se quejó, no abrió su boca, no reprendió a los romanos, no reprendió a nadie, no ató los demonios, no hizo nada. Y después de esto lo juzgaron. Y después de esto lo vituperaron. Después de esto le quitaron la ropa. Y lo peor que hay para un judío es dejarlo en paños menores. El Señor quedó con sus harapos, o sea, con tipo pañales que se le ponen a los niños. Era lo que usaban en el tiempo antiguo como ropa interior. Así dejaron el Señor. Eso es una ofensa para un judío y para cualquiera de nosotros. La desnudez.
Y todo eso, tú eres todo lo que pasó hasta allí, nada de eso lo conmovió al mi Señor, fuerza. ni hizo que él levantara su mano, ni que clamara al cielo, ni que trajera maldición sobre aquellos que estaban ejerciendo esta clase Tú de eres vitupero contra el Señor. Luego de esto pusieron una cruz en su mi lomo, fuerza. en su hombro, una cruz pesadísima, una cruz que tendría que ser llevada por 4 o 5 hombres, de los hombres de ahora. Y él la tuvo que cargar hasta que llegó un momento que no daba más y se caía. Y mientras él cargaba esa cruz, la gente que estaba a los costados, que él mismo quizás habría sanado, les ha predicado el evangelio, lo escupían. Y el soldado le iba pegando a azotes para que se apurara y llevara la cruz, hasta que él trastabilló, cayó y otro tomó su lugar y llevó un trecho a la cruz de Jesús. Y luego de todo esto, cuando llegó al Gólgota, allí él fue clavado en ese madero, sus manos y sus pies, los brazos se ataban al madero para que al colgar el cuerpo no se desgarre la mano. El significado de ser colgado en el madero era que tenía que morir desangrado. La peor muerte que puede existir es morir desangrado. De a poco se te va yendo la vida, porque la vida del hombre está en la sangre. O sea que cuando la sangre sale del cuerpo, va saliendo tu vida de a poco, hermano. Es desesperante. Dice que los hombres que estaban colgados allí gritaban terriblemente por el dolor y por la desesperación de que la vida se le iba saliendo de a poco por medio del desangre. Entonces tenían preparado los romanos el vinagre mezclado con hiel, y eso le daban para que tome, porque eran gritos espantosos que se ponían los pelos de punta el que lo escuchaba por esa terrible muerte. Entonces a Jesús le quisieron dar vinagre mezclado con hiel y él lo rechazó, porque el vinagre mezclado con hiel hace de anestesia, hace de calmante. Entonces tú no sientes el dolor, pero Jesús tenía que sufrir y padecer a mano de los hombres, derramar hasta su última gota de sangre, derramar su vida allí en el madero por todos nosotros. Eso es paciencia, hermano. Esa es la paciencia del Señor. Y dice que a la paciencia le debemos agregar la piedad. Debemos ser piadosos. Nosotros tenemos un ejemplo. Primero, el Señor no abrió su boca. Él podía pedir 12 legiones de ángeles y destruir a todo el pueblo de Israel y a todos los romanos en ese lugar y bajarse victorioso. Pero Él no quiso hacer eso, sino que Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es piedad, hermano. Cuando a ti te están persiguiendo, cuando a ti te están abofeteando, cuando a ti te están golpeando, cuando estás siendo perseguido injustamente, porque a Jesús todo esto se lo hicieron injustamente. Él no tenía culpa de nada, solamente Él vino a traer las buenas nuevas de salvación para el hombre, porque el hombre estaba perdido en el mundo y en los pecados de este mundo. Entonces Él vino a dejar un ejemplo a la paciencia por todo lo que habían hecho con su vida. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros debemos actuar de la misma manera. Si tenemos paciencia y viene un hermano y nos atropella y nos causa alguna dificultad, nos insulta, nos hace quedar mal delante de los otros hermanos, nos hace quedar mal delante del mundo, nosotros no tenemos que defendernos. Nosotros tenemos que decirle: te perdono y Dios te perdone, porque no sabes lo que haces.
Eso es piedad, hermano. Y la piedad también conlleva al afecto fraternal. Si tú tienes piedad, hermano, si tienes piedad, vas a tener afecto fraternal. El afecto fraternal significa el amor entre los hermanos. Jesús nos amó de tal manera que dio su vida en el madero por nosotros. Cuanto más nosotros tenemos que dar nuestra vida por los hermanos. Y si vemos a algún hermano pasando necesidad y nosotros tenemos un poco de los bienes de este mundo y vemos a ese hermano pasando necesidad y no le damos para cubrir la necesidad de ese hermano, entonces nosotros no tenemos afecto fraternal para con el hermano. Directamente nosotros no tenemos ninguna de las cualidades antes mencionadas. Si tú ves a alguno pasando necesidad, sea hermano o sea una persona del mundo, que tú tengas alguna clase de poder y autoridad en el nombre de Jesús, y ves a un enfermo y clama a ti y te dice: yo sé que usted es creyente y usted puede orar por mí para que yo sea sano, y usted primero le quiere predicar para que reciba al Señor y después vamos a orar por usted, si usted realmente ha creído. Sepa usted que la Biblia dice lo siguiente: cuando Pedro y Juan subían al templo por la puerta que se llama la Hermosa para ir a orar, vieron a un cojo de nacimiento que ponían allí en los escalones del templo para que éste pidiera limosna. Entonces Pedro y Juan, que tenían amor fraternal, vieron a este cojo y le dijeron: míranos, le dijo Pedro, no tenemos ni plata ni oro, pero te vamos a solucionar el problema que tú tienes. Le dijo al cojo: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al momento se le afirmaron los pies y el cojo anduvo. En ninguna parte dice que Pedro primero le predicó el evangelio al cojo, sino que él utilizó el afecto fraternal. Él sanó al enfermo y después el enfermo que lo quiso andaba con Pedro y daba testimonio que el Dios de Pedro le había sanado. Bendito sea el precioso nombre de Jesús, y glorificaba a Dios por la sanidad que este cojo había recibido, y no había sido predicado el evangelio en él. Solamente Pedro le dijo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Cuántos hermanos hoy hay por todo el mundo que ven cojos, paralíticos, enfermos y no son capaces de decirle: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te ofrecemos? Vamos a orar por ti, vamos a sanarte toda tu enfermedad y toda tu dolencia, vamos a brindarte una mano abierta, vamos a darte algo de dinero para que comas, vamos a traerte abrigos porque estás mal vestido, voy a traerte calzado. Eso es el afecto fraternal, querer al otro, amar al otro como si fueras tú mismo. Ese es tu prójimo. El que está en la iglesia es tu hermano, el que está en la calle con necesidades es tu prójimo. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Pedro usó la piedad, el afecto fraternal y el poder que Jesucristo le había dado cuando fue bautizado por el Espíritu Santo. Y constantemente Pedro y los discípulos y los 120 y la iglesia que se había formado en Jerusalén constantemente eran llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo avivaba el fuego en todos los hermanos que tenían allí Pedro en Jerusalén. Y dice que era tal el poder de la descendencia del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo,
Este era derramado como fuego en la iglesia. Era tanto el poder que causaba el Espíritu Santo en los hombres, que los hombres decían, tenían 2 casas y vendían una, y esa otra dinero la ofrecían para que ningún hermano tuviera necesidad, sino que todos tuvieran en igualdad de condiciones. Eso es piedad, afecto fraternal y amor. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Muchos en la iglesia hoy dicen que tienen amor, que tienen el fruto del Espíritu Santo. Y yo conozco muchísimos hermanos que nunca recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Por consiguiente, no pueden dar frutos y tener amor, porque el fruto del Espíritu Santo es el amor. Espíritu. ¿Y cómo vos vas a tener amor si no tienes el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo va a florecer el Espíritu Santo en tu vida? Se va a derramar día tras día y va a florecer el amor si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el error mayor que están cometiendo hoy en día todos aquellos que se dicen ser pastores, que han sido puestos a dedo, que han estudiado en un instituto bíblico y el pastor que les ha enseñado los ha enviado a la obra. Solamente tienen un conocimiento literal de las Escrituras. Pero para tener amor necesitas todo esto. Añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Cuántos dicen hoy que tienen amor? Tal vez ejerzan un poco de piedad, tal vez ejerzan un poco de piedad, pero hay que ver el contexto general de ese hermano que ha ejercido tal vez en un acto así de piedad, si tiene los demás atributos. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no puedes tener amor, el amor que es de naturaleza divina. Puedes tener el amor fileto, pero no puedes tener el amor ágape. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Se comete un grave error cuando se predican, cuando se hacen esas prédicas que van vacías. No tienen virtud las prédicas, porque no tienen profundidad espiritual, porque no se le enseña al creyente cuál es el verdadero significado de conseguir tener amor en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Para tener amor, hermano, tienes que tener el bautismo del Espíritu Santo. Y así lo dice la Biblia. Pablo le enumeró bien claramente, le dijo, primero sos bautizado en el Espíritu Santo. Por consiguiente, el Espíritu Santo cuando te bautiza te trae un regalo, que son los dones espirituales. Con esos dones espirituales nosotros ministramos en la iglesia de acuerdo a los dones que nosotros tengamos. Si tenemos don de profecía, si tenemos don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, si tenemos don de lengua, si tenemos interpretación de lengua, si tenemos dones de sanidades, para entre nosotros con los dones de sanidades sanarnos los unos a los otros, sobrellevar los unos a los otros nuestras cargas, imponer las manos entre los hermanos para ser sanados. Pero si tienes el bautismo del Espíritu Santo y tienes los dones espirituales, y tienes que saber tú qué don te ha dado el Señor, cuál es la inclinación espiritual que tú tienes dentro de la iglesia, a qué te mueve el Espíritu Santo para que tú ejerzas como miembro del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia
los dones espirituales que el Espíritu Santo te ha dado. Porque el Espíritu le da a uno un don, a otro otro. Don de hacer milagros. Hay muchos dones, hermanos. Son 9 dones. Preciosos dones para ministrar entre los hermanos en la iglesia. Pero esto que te estoy hablando yo, vivir la naturaleza divina. Para vivir la naturaleza divina, tú te tienes que esforzar para añadir a la fe que te dio Dios, virtud. Y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, que todas estas cosas tienen que estar en nosotros y tienen que abundar. Solamente pueden abundar estas cosas cuando nosotros estamos afectados en la iglesia espiritualmente, orando, clamando y ejerciendo todas estas cualidades. Entonces allí el Espíritu Santo constantemente estará derramando su Espíritu Santo y avivando el fuego del Espíritu que te ha sido dado y de los dones que el Señor te ha dado. Dice que no te dejarán estar ocioso, no estarás en la iglesia sentado mirando lo que hacen los demás. Y eso es lo que acontece hoy en casi todas las iglesias. Casi todos los hermanos están mirando ociosos y sin hacer nada. No te dejarán, dice, estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que dar un fruto. Si tú tienes todas estas cosas y abundan en ti, el Espíritu Santo constantemente va a avivar el fuego del Espíritu que está en ti y tú vas a tener un fruto que es el conocimiento de Jesucristo. Tú vas a conocer a Jesús personalmente, vas a poder oír su voz, vas a poder verle en visiones, en sueños, en revelaciones, vas a poder ser un participante, un miembro activo dentro del cuerpo de Cristo en tu congregación, con los dones espirituales y ejerciendo todas estas cualidades que Pedro enumera aquí en Primera de Pedro 1, versículos 5 al 10. Y dice Pedro a la iglesia de Jesucristo, después que tú hayas adquirido el amor, y si todas estas cosas están en tu vida, y abundan, no te dejarán, porque hay muchos que dicen yo tengo amor y pasan y dejan una ofrenda de 100 pesos o de 10 dólares en la iglesia y ya con eso y vienen con el corazón hinchado grande porque ya hicieron su obra, ya está completa, ya son espirituales. Eso no es el ser espirituales, sino que todas las cosas tienen que abundar. Porque si abundan, no te dejarán estar ociosos. O sea, no te vas a ir a sentar a la iglesia y vas a mirar lo que los otros hacen y cuando termine el culto te vas a ver. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo esto tiene aparejado un fruto. Todo esto tiene que tener un conocimiento personal con el Señor Jesucristo. Tienes que tener el fuego del Espíritu Santo. Tienes que tener las visiones, los sueños, las revelaciones. Y conocer a Jesucristo personalmente. Así dice Pedro a la iglesia. Y le dice Pedro porque él sabía que la iglesia se estaba desviando, estaba siendo ociosa y no tenían fruto y no conocían al Señor Jesucristo. Pero dice en el versículo 9,
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Espíritu, Leamos de nuevo. Pero el que no tiene estas cosas, todas las cosas que ya enumeré, mi fuerza, tiene la vista muy corta. O sea que es ciego espiritual. Y dice, es ciego. O sea que no tiene conocimiento espiritual. Porque no se esforzó mi fuerza, para añadirle a la fe virtud y todo lo demás. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, Él nos perdona todos nuestros pecados y nos purifica, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Limpia nuestras vestiduras manchadas por el pecado de este mundo. Nos deja con las vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Y dice el Señor que los espíritus malos que vivían en nosotros antes de ser creyentes, esos espíritus que nos llevaban a la glotonería, al ocio, a la fornicación, al juego, al vino, a las drogas, al robo, al asesinato, a la estafa, al adulterio, a ser hombres malos, perversos, golpeadores, hombres ladrones, violadores, asesinos. Todo eso éramos nosotros. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, somos purificados de todos los pecados que antes cometíamos. Y los espíritus malos, que son los que hacían que nosotros cometiéramos toda esa clase de pecados que ya he enumerado, esos espíritus malos salen de nuestra vida cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo y somos purificados por la sangre de Jesucristo y limpios de pecado y de maldad. Pero, dice el Señor, el que no tiene todas las cosas que enumeré antes, tiene la vista muy corta y es ciego. mi fuerza, O sea que no se ha puesto diligentemente, no se ha esforzado para añadirle la fe virtud, sino que se ha quedado ocioso y sin hacer nada. tú eres El que se queda ocioso y sin hacer nada en la iglesia de Jesucristo, cualquier miembro de la iglesia de Jesucristo, está expuesto a los espíritus inmundos que han salido de tu vida. Jesucristo dice que los espíritus, cuando salen del hombre, andan vagando por el aire, buscando a ver dónde pueden entrar nuevamente. Porque esos espíritus, antes que estaban en nuestro cuerpo, nos hacían hacer cosas que eran contrarias a las ordenanzas de Dios. Era contrario al conocimiento de Jesucristo. Nosotros las hacíamos influenciados por esa clase de espíritu. No hay nadie que esté en el mundo haciendo esas cosas que no tenga influencia de espíritus inmundos. Esos espíritus que Jesús dijo que salían de nuestro cuerpo cuando nosotros creíamos en Él. Andan dando vueltas, entonces vienen nuevamente a la casa, dice, de donde salimos, mi y fuerza, se fijan cómo está la casa, está limpia, barrida y adornada. Espíritu, Y se fijan los espíritus quién es el que está viviendo ahora en esa casa. Tiene que estar viviendo el Espíritu Santo, tiene que estar la persona añadiéndole a la fe virtud, a la virtud conocimiento, o sea, esforzándose para que el Espíritu Santo te vaya llenando y te vaya sacando, transformando, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que yo vivo ahora en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Entonces, si tú vives de esta manera, los espíritus vienen, miran esta tu casa y ven que tú estás
viviendo una vida espiritual, participando de la naturaleza divina de Dios, entonces los espíritus tienen que huir. Pero yo conozco muchísimos hermanos que se han quedado ociosos y sin hacer nada, y han llegado a hacer tropiezo dentro de la congregación donde ellos estaban, porque han venido nuevamente esos espíritus y han entrado en esa casa que estaba barrida, adornada, limpia, pero sin habitantes. No se estaban esforzando para hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, que a la fe le añadimos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y así hasta que lleguemos al amor, y así nosotros llegamos al pleno conocimiento personal de nuestro muy amado Señor Jesucristo. Gloria al nombre precioso de Jesús. Dice Pablo en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea que nosotros debemos procurar que se afirmen todas estas cosas que he mencionado. Y eso viene a ser nuestra vocación. O sea, tenemos que vivir por lo que nosotros somos, participantes de la naturaleza divina de Dios, poseedores del Espíritu Santo, tienda terrenal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan en nuestras vidas porque el Espíritu Santo está avivando cada día, cada semana, cada mes el fuego del Espíritu que nosotros hemos recibido. Dice que nosotros tenemos que hacer firme nuestra vocación, vivir por eso, y elección, porque nosotros elegimos esto, porque si nosotros ponemos diligencia, nosotros estamos eligiendo vivir esta vocación, ser participantes de la naturaleza divina, porque Dios te da libre albedrío. Tú puedes vivirla, te puedes esforzar y hacer como dice la Biblia, o puedes simplemente quedarte ocioso y ser un ciego, y nuevamente los espíritus vendrán y habitarán tu casa, y tu casa en tu estado postrero, dice el Señor, será peor que el primero. Y es el infierno donde vas a ser receptado. Porque dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros hacemos firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Significa que los espíritus inmundos, cuando vengan y vean la casa tuya, de donde habían salido todos esos espíritus que te llevaran a que tú pecares constantemente cuando estabas en el mundo, van a ver que vos ya tienes una vocación firme y una elección. Entonces dice, te será dada generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Hermosa, preciosa enseñanza que nos deja el apóstol Pablo. El apóstol Pedro, quiero decir, perdón hermanos, es el siervo de Jesucristo, el apóstol de Jesucristo. Pedro el que lo negó, Pedro el que se lanzó al mar y caminó en el mar, Pedro el que se hundió después, ese Pedro que después fue lleno del precioso Espíritu Santo, nos trae esta preciosa enseñanza. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 11. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Si nosotros leemos detenidamente
esta porción de la Escritura, vamos a ver nosotros cómo somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Pero dice que nosotros debemos esforzarnos como cuando nosotros vamos a trabajar. Cada uno tiene su diferente trabajo. Siempre nosotros tratamos de trabajar lo mejor posible en nuestros trabajos para que nosotros permanecer en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones. Porque si nosotros lo hacemos al trabajo en desgano, viene el patrón y nos echa. Pero si nosotros nos esforzamos en nuestro trabajo, el patrón te dará una recompensa. Entonces Pedro le dice igualmente a la iglesia de Jesucristo: pongan toda diligencia pongan. Versículo 5. Debemos esforzarnos por ser participantes de la naturaleza divina. Y en el versículo 11 dice: y te será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, todo lo que nosotros vamos a lograr por el esfuerzo que nosotros hacemos en toda esta enseñanza que he traído ahora, en 2 de Pedro 1, versículo 5 hasta el versículo 11, es una generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Mi fuerza. Querido hermano, que te sea de bendición esta palabra que he traído para ti. Todo aquel que mire este video podrá darse cuenta, hermano, que nada viene a nuestras vidas si nosotros no nos esforzamos por hacer que vengan todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Él quiere que nosotros seamos partícipes de la naturaleza divina de Él, que vivamos una naturaleza divina sobrenatural. Porque no vivo ya, dice Jesús, dice Pablo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces dice que el fruto de todo esto es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Jesús vive en nosotros, nosotros le vamos a conocer personalmente. Y lo que yo vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Hermanos queridos, vivamos en esta carne glorificando a nuestro muy amado y querido Señor Jesucristo. Paz para toda la iglesia, bendiciones para todos mis hermanos, salud y prosperidad de Dios para todos mis hermanos, para todas las iglesias en todo el resto del mundo. Que la paz sea para con todos vosotros, hermanos, en el nombre precioso de mi santo y amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.